Hello, and welcome to Aprender Inglés on SpanishDict.com. I'm Paralee Whitmire, and I'm your teacher. Today you will learn about commands in the kitchen, like bring me the spoon, please, beat the eggs, y mucho más. ¡Vámonos! Like I said before, one of my favorite reasons for learning a new language is the food. Me encanta aprender recetas nuevas cuando viajo, para que pueda cocinarlas aquí en mi casa cuando regreso. No hay nada como una comida para recordarte de tus viajes. Hoy te enseñaré lo que necesitas saber para dar y recibir instrucciones de un libro de cocina o de una persona que está enseñándote una receta en la cocina. Los mandatos en inglés son mucho más simples que los mandatos en español. En español hay 4 mandatos diferentes. Los mandatos generales que usan infinitivos. Mezclar el azúcar y la mantequilla en un cuenco. Mix the sugar and the butter in a bowl. Cocinar las verduras en un sartén. Cook the vegetables in a frying pan. Y hay mandatos informales y afirmativas. Hornea en un molde en el horno por 30 minutos. Bake in a pan in the oven for 30 minutes. Saca la mantequilla y la leche de la nevera. Take the butter and the milk out of the refrigerator. Y hay mandatos informales y negativas. No hierva la leche. Do not boil the milk. No bata los huevos. Do not beat the eggs. Y hay mandatos formales. Combine los ingredientes en una olla en la cocina. Combine the ingredients in a pot on the stove. Mezcle los ingredientes con una cuchara. Mix the ingredients with a spoon. Pero ya sabes todo de esto, ¿no? Y si te fijaste en las traducciones ingleses, ya sabes hacer los mandatos en inglés también. ¿Sabes la regla? Simplemente es la forma base del verbo. Set the table with a fork, a knife, a napkin, a plate, and a water glass. Pon la mesa con un tenedor, un cuchillo, una servilleta, un plato y un vaso. Be careful with the hot stove. Ten cuidado con la cocina caliente. Pero el secreto es que no escribes ni dices el sujeto. El sujeto está entendido porque estás hablando a una persona. Si das mandatos a una persona en un grupo de personas, puedes incluir su nombre para que la persona sepa a quién das el mandato. Julia, make some brownies for the party. Julia, haz un bizcocho de chocolate para la fiesta. Mark, use the whisk for the eggs. Mark, usa el batidor para los huevos. Pero una cosa que es muy importante es que en inglés no es común mandar a alguien en esta manera. Solamente en los casos donde la persona quien manda tiene autoridad o está de mal humor. La mayoría del tiempo se incluye please o por favor al principio o al final de la frase. Sean, please get the milk from the refrigerator. Sean, por favor, saca la leche de la nevera. También mucha gente pregunta a otra persona en lugar de mandar a alguien. Cuando se hace una pregunta, es más informal y mucho más cortés. Alan, can you put this pot on the stove? Alan, ¿puedes poner esta olla en la cocina? Stephanie, will you make brownies for the party? Stephanie, ¿harás un bizcocho de chocolate para la fiesta?
Estas dos maneras son las más comunes para dar mandatos en inglés. Es muy importante dar mandatos cortésmente porque no quieres que otras personas piensen que eres mal educado. Bien, ahora hablamos de los mandatos negativos. Y como los mandatos afirmativos, ya sabes la forma. Es la misma de las frases negativas normales. Se usa el verbo auxiliar, do, la palabra negativa, not, y la forma base del verbo con el resto de la frase. Do not mix the sugar with the flour. No mezcle el azúcar con la harina. Do not boil the milk. No hierva la leche. O puedes usar la contracción para do y not, que es don't. Don't boil the milk. También con los mandatos negativos puedes usar please y puedes ponerla al principio o al final de la frase. Please, don't put knives on the table. Por favor, no ponga cuchillos en la mesa. Do not bake the brownies yet, please. No horneé todavía el bizcocho de chocolate, por favor. O si es un mandato permanente, puedes usar never, que aprendiste en la última lección. Never put this pot in the oven. Nunca ponga esta olla en el horno. Pues es todo. ¿Quieres practicar los mandatos muy fáciles? Te daré una frase con el infinitivo en paréntesis. También verás un signo positivo o negativo. Cambia el infinitivo a la forma base para hacer un mandato. Y si la frase es negativa, pon do not o su contracción don't delante del verbo. Por ejemplo, aquí tienes el infinitivo to mix. Y el resto de la frase, the eggs with the milk, please. Hay un signo negativo también. ¿Qué es la forma base para to mix? Mix. Ok, pon mix delante de the eggs with the milk, please. Y porque hay un signo negativo, tienes que poner cuál frase delante de mix. Do not. O simplemente don't. Don't mix the eggs with the milk, please. Easy, right? It's your turn. Please. To boil the water in the pot. Boil. Please boil the water in the pot. To bring me a spoon and a bowl, please. Bring me a spoon and a bowl, please. To put the frying pan on the table, please. Put. Do not or don't put the frying pan on the table, please. Please, to pour milk in this glass. Pour. Please pour milk in this glass. Please, to whisk the eggs. Whisk. Please do not whisk the eggs. Great! That's all for today. Puedes practicar todo lo que has aprendido en SpanishDict.com/aprender, donde hay flashcards, pruebas, juegos, el foro y el video chat. Si quieres repasar esta lección en marcha, descarga nuestro videocast de iTunes. Si te matriculas en el curso, vamos a contar tus puntos para practicar. Y todo aquí es completamente gratis. Until next time, see you soon.